Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Titulares en Línea 1. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y despachó al Senado la ley corta de ISAPRES para su tramitación en la comisión mixta. La Fiscalía formalizó en ausencia a Dayonis Orozco, el venezolano imputado por el homicidio del mayor de Carabineros Emanuel Sánchez y que fue capturado en Colombia. Todo esto con la finalidad de conseguir su extradición. La embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, congeló su relación con el Congreso luego de que se filtrara el contenido de una sesión secreta de la Cámara de Diputados en que se dieron a conocer antecedentes respecto al programa Visa Waiver. Se puede caminar y mascar chicle a la vez, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, en relación a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que pidió priorizar la aprobación de la reforma previsional y el pacto fiscal antes de avanzar en la discusión para aplicar cambios al sistema político. La ministra Janet Jara se refirió al cuestionado dictamen de la Dirección del Trabajo respecto a la implementación de la ley de 40 horas, aclarando que se emitió debido a denuncias que dicen relación con la baja en 12 minutos diarios del aumento en el horario de colación y una distribución de ingreso de 5 minutos más tarde con una salida de 7 minutos más temprano. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó un recurso de amparo preventivo en contra del Ministerio Público en medio de sus intentos por evitar la formalización fijada para el 7 de mayo en la que se le imputarán delitos en el marco del estallido social. Paralelamente, se reveló que Yáñez habría acordado su salida con el gobierno antes de su formalización. Y el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, declaró ante la fiscal María José Aguayo en el marco de las indagatorias realizadas por el Ministerio Público por el denominado caso Convenios. Como parte de la arista Procultura del caso Convenios, la Fiscalía concretó un nuevo día de diligencias intrusivas en distintas reparticiones públicas de las regiones del Ñuble y Biobío, en el marco de una causa por eventual fraude al fisco y tráfico de influencias. El martes también se efectuaron diligencias en la región de la Araucanía. Y en el ámbito internacional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez por supuesta corrupción y va a comunicar su decisión el próximo 29 de abril. La Fiscalía peruana amplió la indagatoria en contra de la presidenta de ese país, Dina Boluarte, quien es investigada por el delito de cohecho pasivo impropio, además de enriquecimiento ilícito en el caso de los relojes de lujo Rolex que usó en varios eventos oficiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió en secreto a Ucrania en marzo misiles de largo alcance ATACMS que Kiev llevaba meses reclamando y que Washington se había resistido a entregar. Rusia advirtió este jueves contra el emplazamiento de armas nucleares de la OTAN en Polonia y aseguró que, de concretarse esto, se convertirá en un objetivo prioritario de la planificación militar rusa el Estado polaco. Y en el deporte, luego de la buena imagen que dejó el país como organizador de los últimos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Chile fue confirmado como sede de los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales del 2027. 7:04 ya, mira, qué bien. Buenos días, Alejandro Guille Álvarez. ¿Cómo está usted, Daniela Figueroa Videla? Muy bien. Muy bien, oiga, 7:04 y como usted decía, y qué linda la última noticia, seremos sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, después de los logros que se obtuvo aquí, sin duda, en estos torneos más bien regionales, pero que se lucieron los deportistas chilenos, se transformaron en figuras, la gente contenta en las calles, el pajarito este que se hizo famoso. El fiu.
¿Viste el video del ministro Pizarro haciendo como la performance que llama por teléfono a Gabriel Boric y le da al presidente y le da la buena noticia? Es bonito, ¿no? Es toda una performance. El capitán Pizarro, el después campeón de la Copa Libertadores. Te voy a mostrar después el video porque es bien bonito. Actúan bien. Y hacen toda una performance para la buena noticia con la sorpresa. El profesor, tú sabes, ¿no? Sí. Que no, sí, el capitán Pizarro, cosa seria. Capitán Pizarro, me gusta eso. El chileno mejor evaluado está en política. Exacto. El Entonces, único. ¿qué mejor? Yo creo que el único. No, de autoridades. Claro, yo creo que esta es una gran oportunidad para Chile por unos días, por un tiempo, una tarea de todos. Muy buena noticia. Mismo objetivo. Y es Chile, un reconocimiento. De verdad que Chile puede cuando quiere. Este país, hay algo que el que quiere puede, dicen. Pero en fin, sigamos. ¿Y dónde nos pueden ver a propósito de querer? De Arica Magallanes. Como en la canción aquella. Pero que también puede ser en América, puede ser en el mundo por las plataformas digitales. Radio USACH, Santiago TV, Diario USACH, en los cables, en todo. Los cables, me gusta eso. ¿Se le pelaron los cables? No. Santiago TV es el 50.1 en la televisión abierta digital. En Zapping nos ves a través del 166, en Mundo Pacífico a través del 522 y por supuesto todas las redes sociales. Súper fácil, YouTube, Facebook, Instagram y X, de cualquiera de los 3 medios que son nuestros medios de la Universidad de Santiago. Y tenemos un WhatsApp, también nos puedes escribir. Sí. ¿Te lo cuento? ¿Lo notaste? No. Te lo cuento. Léalo, yo le pongo atención. Es algo de más 569, hasta ahí llego yo. Ya, más 569 26 49 3001. Si me cambian el orden no me lo sé, solo me lo sé así. Te lo repito, más 569 26 49 3001. Revisamos el estado del tiempo y el tránsito. Vamos con el tiempo. Oye, no contamos que hoy día jueves 25 de abril. Sí. No dijimos. Hoy día jueves 25 de abril y la temperatura actual en la capital, ¿sabes cuánto es? Menos. 4,4 según la Dirección Meteorológica de Chile. Como el temblor del otro día, que era 4,4. Sí, exacto. Mire. Con esa temperatura comenzamos esta edición de Línea 1. Mira, la verdad que se siente esa temperatura bajísima. Yo sentí un golpe de frío y te comentaba, ¿no? Cuando uno sale del metro, que es un sauna, está todo ahí concentrado. Sí. Oye, personas en situación de calle durmiendo al interior, porque está calentito también. Sí, claro. Sí, que mejor eso que en la calle. No, sin duda, más seguro también. Bueno, pero las cámaras, eso, la cantidad de gente que está en la calle con este frío, ¿se ve más limpio o limpiaron los lentes de las cámaras de la calle? No sé, se mandaron a limpiar, sí, está impecable. Sí, porque todos los días hacíamos nublados y eran las cámaras. Eran las cámaras. Yo veo súper limpiecito. Sí, le voy a decir que es impresionante que a eso de las 5:15 de la mañana las calles llenas de vehículos. Sí. No, sí, harta gente. Y no hoy día, ayer un micrero hizo una maniobra rara para que doblado en la esquina y se me cambió de pista y mira, a Dios gracias no venía nadie por el otro costado, entonces me pude cambiar de pista, claro, porque si no quedó hecho estampilla. Uy, qué peligroso. Estos muchachos de transporte, está bien que anden en micro, pero no son tanques, pues se cree que están en Ucrania. Sí, te tiran el auto encima, los camiones. El camión, son camiones que sí, más que auto. Son camiones con acoplados. Bueno, pero sigamos. Bueno, está bonito, está bonita la Plaza de la Nada, porque terminó en eso, la panorámica, la cordillera, también está hacia la mirada poniente, estamos todos. Y Parquemet, que ahí donde siempre hay cierta como nubosidad por cables por donde mira esos son del, ¿cómo se llama? Del funicular, sí. ¿Funicular? Sí. O el teleférico. No, ese es del teleférico. El funicular está más hacia Pionono. Y esto es más hacia el sector de Pedro Valdivia. Cuando yo era joven usábamos el funicular. Eso era lo más moderno lo que más había. lindo que hay, de hecho. Claro. Bueno, pero se ve bonito, por lo menos despejado. Oye, mira los colores, para la gente que está viendo, se los voy a contar, y los que no están viendo más bien. Se ve una tonalidad en el borde de la cordillera, desde la zona Macul hacia el oriente. Se ve una tonalidad amarilla, naranja y rosada al mismo tiempo. Bonito el amanecer. ¿Las puestas de sol? No las he visto. No, yo tengo la gracia de mi casa que se ve la puesta de sol en Santiago. Precioso está. Ya. Pero vamos a lo nuestro. Mire que el público está ansioso de conocer las temperaturas, las calles, cómo están a esta hora. Vamos por las callecitas para ver cómo está el sistema nervioso central después de recorrer Santiago.
Las temperaturas. El tiempo. Primero. Bueno, usted dijo el tiempo, 6 grados. Dijeron para hoy la mínima. Y despejado 23, pero estamos a 4,4. No, claro, porque esto es lo que pronosticó ayer, anoche, y la realidad superó el pronóstico. La realidad supera a En realidad era más bajo. Bueno, va a estar despejado en todo caso hoy día, una máxima, claro, de 23. Mañana también 23, pero va a estar parcial nublado y una mínima que según dice un poquito más alta, 7. Sábado totalmente nublado, 7 y 21. Domingo parcial, 8 y 19. Y el lunes parcial nublado, 7 y 19. O sea, de frentón las temperaturas se están bajando, las mínimas y las máximas. Sí. Vamos a revisar entonces cómo va a estar a partir de hoy, jueves 25 de abril, y el extendido Valparaíso. Exactamente, Alejandro. Valparaíso, puerto principal. A ver, hoy la máxima 22 grados, despejado igual que en la capital, 11 la mínima. Mañana viernes, nubosidad parcial, máxima de 19. El sábado 18 baja la temperatura un poquito, pero 18 grados la máxima, pero sí hay nubosidad parcial. Viento es la tónica para el día domingo. Exacto. Y el día lunes, al igual que hoy jueves, totalmente despejado, aunque la mínima es más baja que la de hoy. 19 solamente la máxima y 10, 11 grados la mínima, que se bordea, o sea, más bien promedio de todos estos días. Esa es la gracia del borde costero. Las ciudades del borde costero, las temperaturas son un poquitito más moderadas. Claro. Nunca tanto calor, nunca tanto frío. La cosa mediterránea. Eso. Rico. Ese es mi clima. No es mediterráneo, pero bueno, es pacífico. Sí, total, literalmente. Exacto. Y donde más frío se acerca a la cordillera, en Calama. ¿Sí? La gente no sabe, es una de las ciudades más frías de Chile en invierno. Y en la Nunca montaña donde trabajan los Calama. viejos del cobre. Y ahora, no puedo decir las viejas del cobre, mucha mujer. ¿Se fija? Eso. Bueno, sigamos nuestro recorrido del país. Lluvia. Lluvia el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, con extremas hoy 11 y 14, mañana viernes 10 y 15, el sábado 9 y 13, el domingo 8 y 3. Recién el lunes nublado con extremas de 7 y 13 sin lluvia. Qué bueno que llueva. Qué rico. Y creo que del Maule, pero para la zona central no, es la zona centro-sur, para el sur, lluvia. No sé, Valdivia no tenemos el pronóstico. No, pero Valdivia sabemos que a uno le llueve sobremojado allá. Eso a veces sobremojado, pero sigue siendo la ciudad más linda de Chile y que tiene el mejor mood. Sí, de hecho. ¿Sí? Yo una vez hice una cosa de Spotify. Yo hice esas cosas que hay para la música. ¿Sí? Mi estilo de música era de Valdivia. Mira. Así fue mi selección. Sí, hay harto talento en Valdivia. Nosotros tenemos uno. Nos robamos un talento. Lo trajimos como un caso aquí. Bueno, sí. Ya. Vamos entonces ahora a revisar, luego de tirarle tantas flores a nuestro editor Germán Pérez. Yo ya estaba oliendo mal esto. De tomo y lomo. Mucho, ya. Una cosita ahí. Cuéntamela tú. Claro, el tránsito en la ruta 78 hacia Santiago, kilómetros 20 y 10, por el flujo vehicular que a esta hora es peak y por lo tanto el desplazamiento es enfermante. Uno amanece sanito, pero después se enferman los nervios en el taco. Sí. ¿Le pasa eso? Escucho línea 1. Hay que escuchar línea 1. Y uno le va advirtiendo que es en la casa mejor. No, hay que mejor salir o muy temprano algo, o después de la hora del pico. Sí, Santiago, veamos otro poquito de advertencia. Congestión, ruta 5 norte, hacia el kilómetro de 3.7 de Carlos Valdovinos, hasta el kilómetro 1,65. Eso es sector Avenida Mata. Y está complicado. ¿Qué más tenemos? ¿Usted es el de la vista? Bueno, congestión, ruta 5 al norte, desde el kilómetro 17, sector Colón, hasta el kilómetro 14, General Velázquez. Precaución. Y también la ruta Libertadores, habilitado el paso fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos las 24 horas. Buenísimo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Y prepare el hacha. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Este encuentro empresarial en ADE, que su lema es contra la inmovilidad. Es algo que nosotros no podríamos sino compartir, porque creemos que la inmovilidad no le hace bien al país, no le hace bien a la política, no le hace bien a las empresas y sobre todo no le hace bien a la ciudadanía. Así que por lo menos nosotros como gobierno, ese sentido de urgencia de avanzar en todas estas materias, lo tenemos la disposición y sabemos que muchas cosas hay que ponerse de acuerdo, hay que ser pragmático, y esa disposición de parte del gobierno claramente existe. Yo esperaría que el encuentro mañana sea sustantivo,
que no sea un encuentro basado en frases, sino que vaya al fondo de los desafíos que tenemos y cómo nos podemos encontrar, aunque tengamos ideas distintas, aunque tengamos visiones distintas, cómo nos podemos encontrar en la búsqueda de un mejor futuro para nuestra economía y para las chilenas y chilenos. Eso es básicamente lo que yo creo que todo el mundo espera. Bueno, escuchábamos claramente ahí al ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo que era la antesala de este encuentro ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa, que es el principal evento que hace todos los años el sector privado y que organiza ICARE. Y ENADE 2024 parte ahora, en un ratito más, este jueves a las 9 de la mañana y se realiza ahí en el Centro de Eventos Metropolitan Santiago. Se reúnen los grandes gerentes generales de la empresa, los controladores, los dueños del poder económico, pero también se reúnen economistas, abogados, líderes de opinión y también autoridades del Estado. Y siempre hay expectativas respecto a lo que va a pasar y saldrá tras este rito donde el mundo empresarial en su plenitud acoge al sector público, estatal y a otras esferas también de la sociedad que ostentan el poder político, de gestión, poder intelectual, pero no el económico, como ellos. Y bueno, hay un súper despliegue que ya vamos a hablar, ¿no? Porque va muy acompañado el presidente Boric. 10 ministros. 10 ministros, exactamente. Por si acaso, ¿van de guardaespaldas o van? Y claro, el comité político, por supuesto, pero son varios. Y es bien elocuente, Alejandro, y te doy el pase al tiro, el nombre, ¿no? De el lema de esta versión, ENADE 2024, contra el inmovilismo. Así, corta. Y bueno, autocrítica, ¿no? No creo. Porque bueno, aquí hay que pensar no solo los temas en materia de crecimiento económico, sino nuevamente la necesidad de fortalecer la alianza público-privada, que las empresas jueguen un rol activo y sustantivo en el desarrollo del país, del bienestar común y no solo de sus bolsillos o de sus familias y de sus intereses, porque son un tremendo grupo de interés. Bueno, la ENADE podríamos decir que es el espacio donde los ricos también lloran, ¿no? Pueden estar ganando lo que ganen, pero lloran. Y estos son las grandes empresas. Aquí no está la pyme, ni la mediana empresa, ni siquiera la grande. Aquí son los grandes conglomerados. Y normalmente mandan a los gerentes, no van los dueños. Dicen que esta vez podrían ir algunos que otros propietarios. Pero la verdad es que es un clima bien raro que está viviendo el país, por varias razones. El primero, porque las cifras económicas dice baja de riesgo el país, lo mejor desde el 2018. O sea, cuando gobernaba la derecha, hoy día hay mejor baja de riesgo país. Primero por el precio del cobre, que está sobre $4 la libra, y eso es buenísimo, pero además porque las proyecciones de crecimiento, fíjense, han ido superando todas las expectativas. Tenía razón el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se enfrentó a los empresarios y a economistas de conspicuas universidades, de esas con prosapia y un poquito vaticanas. Y religiones, religiosas, sí, donde vaticinaban el fin de los tiempos y la llegada de Jesucristo a la tierra por segunda vez. Bueno, el asunto está que la situación fiscal del país se ha ordenado bastante, que el crecimiento ha sido sorprendente, en enero 2,3, en febrero 4,5, todo subiendo a las expectativas de crecimiento a la alza. Y además, bueno, en ese mismo cuadro de buena cifra económica, la baja de riesgo país. Si nosotros continuamos analizando fríamente, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Que a pesar de que el país se recupera en la cifra económica, los empresarios lloran, los grandes empresarios lloran. Y la pregunta es, ¿cuál es la autocrítica? Porque ellos atribuyen que Chile se jodió. ¿Cuándo se jodió Chile? La reforma tributaria Bachelet dice, la permisiología por las normas ambientales, que a esta altura debería darles vergüenza no serlo, aunque los procesos son muy lentos. Eso sí, eso tienen toda la razón. Y la incertidumbre por reformas y de reformas, bueno, pues sí. El país necesita reformarse, todo el mundo lo está haciendo. Estados Unidos, Donald Trump y Biden están interviniendo en la economía. Claro, a ellos les duele mucho la previsional y el pacto fiscal con la tributaria. Se acabó el neoliberalismo en el mundo. Estados Unidos interviene, Macron interviene en la política fiscal, Japón se olvidó de superar el fiscal y está atacando las políticas públicas. Donde usted va, los gobiernos están salvando a sus países de una crisis, donde el crecimiento a la baja es la tónica mundial. Por lo tanto, si así fuera en Chile, está dentro de lo que está pasando en el mundo y donde los pronósticos a largo plazo son pesimistas. Pero hay algo más, mire, lo primero, yo recuerdo, tengo la desgracia de tener buena memoria, que cuando fue el estallido social, los mismos que están criticando hoy día salieron diciendo en los medios, estamos emocionados con la gente en las calles.
Sí. Ver a las familias chilenas, a las madres, a los padres, a los hijos, a los nietos, todos saliendo pacíficamente, qué grande es Chile. Estoy tan emocionado que voy a subirle el sueldo a mis trabajadores. Luxich, sí. Lo dijo. Fue el primero. Y no fue el único, No. todos en una... ¿Sí? Hoy día todos se olvidaron y aún más. Hablan de eso como los bellacos, el Quizás terrorismo, tenían terror de que la le fueran a orientista. quemar Claro. la empresa, Entonces, la fábrica, dos posibilidades. la oficina. O se asustaron y actuaron solo bajo el susto, pero ¿dónde quedaron las convicciones? O le duró poco, Bueno, claro. eso es para decir que, o sea, ahí está bien criticar, no a nadie dice que este sea el gobierno representativo ideológicamente del proyecto empresarial, pero están llenos. Mire cómo están repartiendo la utilidad en las empresas que están perdiendo, como Falabella, Sí. subiéndole los sueldos y los beneficios a sus directivos, Sí. ni hablar de los accionistas retirando utilidades, Impresentable. las propias ISAPRES retirando plata mientras están debiéndole a los usuarios que les cobraron de más, quejándose que si les hacen pagar las deudas que tienen porque le cobraron de mala gente, Friega el sistema. quiebran Claro. y cae el sistema. Entonces Exacto. la pregunta, uno esperaría un poquito más de autocrítica. Y lo otro, que miren el mundo. Miren el mundo, en todas partes la globalización, como se pensó, está liquidada. La globalización va a seguir avanzando, los mercados se integran, pero en bloques, bloques defensivos. El bloque americano-europeo se está cerrando. El bloque asiático, el que está a la ofensiva y está creciendo y reclama apertura de los espacios. Y acá en Chile, mire, aferrado al neoliberalismo que en todas partes se cae a pedazos. Quiero Entonces lo que comentar requiere acá El es... ambiente también, Alejandro, el ambiente, porque finalmente uno se pregunta, bueno, ¿qué peso tiene esto? La gente de afuera que no le interesa quizás el mundo empresarial o no lo conoce, pero sabe que existe esto de la NADE y CARE como gremio de las grandes empresas, y dice, bueno, y el presidente va para allá, que lo que es solo un rito. Bueno, el presidente obviamente de turno, el presidente habla en la NADE, le habla al mundo empresarial o a través del mundo empresarial a toda la sociedad, y claro, puede dar cuenta, puede enunciar avances, desafíos, compartir sus inquietudes, optimismo, interpelar, bromear, solicitar apoyo, también omitir, pero sobre todos los temas que también tocan ahí la materia del crecimiento como señalábamos. Y las palabras del presidente, en este caso el presidente Boric, es solo el primer movimiento de esta jugada, porque en la cancha de la NADE claramente mandan los empresarios. Así que la respuesta de esta élite empresarial es lo importante, es lo que define, lo que evalúa lo que va a salir de acá, o evalúa el presidente finalmente. Porque no solo por las acciones u omisiones pasadas, sino por el tono, el compromiso, los énfasis, las tallas que se echen. También Boric es bueno para la broma. Entonces, bueno, todos los énfasis que haga el mandatario en su intervención van a ser ahí medidos con lupa, o cómo les va a llegar emocionalmente también a los empresarios. Así que el tono es fundamental, porque esto es política, aunque hablemos, ¿no?, de grandes cifras y volúmenes. Y acá es importante también recordar algunas cosas, ¿no?, que se dieron ahora a principios de este año, cuando el presidente Boric también invitó a los empresarios a abandonar la soberbia paternalista, que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Ciertos sectores también empresariales que decían que estábamos pésimos, que estábamos estancados, que mala la cifra a propósito de este 0,2, ¿no?, del crecimiento del PIB del año pasado, casi una vergüenza. Ok. Y por eso también interpeló, y con esto viene Boric, a dejar a los empresarios con estos discursos catastrofistas, que no hablen más así de la economía, y bueno, invitar a sacar adelante, por supuesto, el pacto fiscal. Bueno, lo más mediático que generó ruido porque se equivocó fue esto de más Narbona y menos Craig, y el tema de la ministra Janet también, ¿no?, que interpela finalmente a los empresarios en un conversatorio para que justamente en el contexto del trabajo informal también se requiera inclusión y que paguen mejor, que esa fue como la cuñita que quedó, ¿no? Las personas ganan muy poco, dijo, y trabajan mucho, así que por lo menos paguen más. Y el ministro Álvaro Elizalde, de la SECPRES, dijo también hace muy poco en una entrevista en La Tercera: me gustaría ver a los gremios empresariales con una mirada menos ideológica, menos politizada. Ese es más o menos el contexto con el que llega el gobierno del presidente Boric, él mismo, por supuesto, y con sus ministros, a mostrar,
¿no?, lo que está pasando en este país, e interpelar también a la ENADE con este, yo insisto, con este lema que me parece muy curioso, contra el inmovilismo. Si son ellos los que tienen paralizado todo, pues no quieren hacer cambio. Mira, hay un estudio, en el mostrador hay una síntesis que señala que hay un estudio de la Universidad Suiza, St. Gallen, que realiza un estudio para analizar en el fondo la calidad de las élites económicas, su capacidad para crear valor y sacar valor de la economía. ¿Cuánto aportan y cuánto se llevan? Sí, lo leí. Bueno, estamos en la medianía. O sea, los empresarios chilenos, entre que lo que ponen y lo que sacan, se lo llevan todo. Suave. Revisen los datos. Sí, está bueno. Está súper bueno. Y las razones... que en Chile la economía no genera movilidad social, grandes críticas, lo espero. La participación del 10% superior antes de los impuestos en la renta nacional, medido en el coeficiente de Gini, que es un criterio técnico que mide la riqueza de los países y su distribución, indica que aquí la torta se reparte mal y por lo tanto el peor puntaje de nuestra élite es en el valor económico que aportan y cómo se distribuye. Autocrítica, y sería fantástico porque el modelo económico como lo entendieron, el crecimiento fácil, se agotó en Chile, en todo el mundo. Todos los países del mundo están redefiniendo sus políticas, el discurso ideológico desaparece y si no se ponen las pilitas van a venir los gringos porque están invirtiendo como nunca. El dato que no hemos mencionado, aumentó la inversión extranjera a niveles superiores a lo que se produjo desde la pandemia para adelante. Y era el gran terror que tenían, que no invirtieran en si venía Chile. Boris se caía la inversión internacional. Bueno, exacto. Ocurre al revés. Está llegando mucho más que lo que estaba en el periodo previo, incluso a la pandemia. Así es que menos llanto, límpiese con un pañuelito, el presidente que le haga un poquito de cariño, si quieren cariño. Pero el problema que estamos teniendo es que las élites en Chile, tanto política como económica, no están entendiendo los tiempos. 7:26. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Hemos dicho. Momento de una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 7:32. Controversia generó la información entregada al Congreso por el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, respecto a la cantidad de ciudadanos venezolanos en nuestro país. El diplomático señaló que existían cerca de 800.000 venezolanos, lo que no se condice además con la información oficial del Servicio Nacional de Migraciones. Y en tanto, otro tema también que tiene relación con la diplomacia, la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, congeló su relación con el Congreso de nuestro país luego que se filtrara el contenido de una sesión secreta de la Cámara de Diputados que se dieron a conocer antecedentes respecto del programa de la visa waiver. Y de esto y otros temas vamos a conversar con el diputado republicano Stefan Schubert, que nos acompaña a esta hora en Línea 1. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted, diputado, por aceptar una entrevista así a tempranas horas. Oiga, hay harto que preguntarle. Lo primero, yo quería partir por la controversia. ¿Qué pasó que se filtró una información en una sesión reservada? Yo entiendo que un parlamentario no puede filtrar, por algo se declara secreto, porque si no se habla desde la defensa nacional, inteligencia nacional, y si se invita a alguien más, a un diplomático extranjero, un país importante, para hablar de temas delicados y después se filtra, se pierde la confianza. ¿Qué pasó? ¿Se sabe quién fue el hablantín? No, yo no sé por lo menos quién fue. Pero efectivamente es una situación bastante grave y que además nuevamente desprestigia al Congreso. Como usted señala, las sesiones son en su mayoría son por regla general públicas, ¿verdad? Son abiertas, son grabadas, televisadas, algunas personas pueden asistir incluso, pero hay algunas sesiones que, como usted indica, por la materia que se trata, se declaran por esa sesión en su totalidad o parcialmente secretas.
No es reservado, es secreto, es decir, es una escala superior que implica que lo que ahí se conversa no puede salir de ese salón y de esa instancia. Se corta la grabación de audio y de video, las personas que están, los asistentes o los asesores tienen que salir, ¿verdad? Y solamente queda los parlamentarios que están en esa comisión, que pueden ser de la comisión o de otra comisión, pero que estén ahí de visita, entre comillas, los funcionarios de secretaría de la Cámara que están de secretarios en esa comisión y las personas que estén invitadas, por ejemplo, en este caso, a la embajadora de Estados Unidos. Esto no debería ocurrir, el que se filtre nada secreto. Nosotros hacemos un juramento al momento de iniciar nuestro periodo, que el juramento mismo comprende la obligación de guardar total secreto de lo que ocurra en una sesión declarada secreta. Entonces lo que ocurrió es bastante grave y por supuesto nos desprestigia, porque la confianza de esa sesión es que lo que ahí se conversa quede ahí por distintas razones. Ahora, a veces uno lo que discute, y lo que yo también discuto, es que se declaran secretas sesiones que en realidad no tienen nada de secreto, y es porque es incómoda la información que ahí se va a señalar o a vertir. Y esa es otra discusión. Pero una vez declarada secreta, aun cuando la información no lo sea, o no sea tan sensible, no se puede comentar lo que en esa sesión ocurrió. Sí, de hecho, entonces lo que pasó con la embajadora es muy, muy lamentable. Y de hecho tan grave que Eric Aedo, ¿no?, vicepresidente también de la mesa, habló de llevarlo a la fiscalía y se van a tomar esas acciones también legales para saber cómo se filtró esta información. Ahora, vamos al fondo también, diputado, para ver lo que está pasando justamente con este programa de la visa waiver, ¿no?, que finalmente es para los chilenos, porque hay todo un tema ahí con la delincuencia, con la imagen, no solo la imagen, los casos reales de chilenos que han ido a robar a casas también en Estados Unidos. Hay toda una polémica y todo esto se está revisando, más allá de esta filtración donde se cierran las conversaciones. Pero ¿por qué también se está revisando? Demos ese contexto a nuestros auditores, diputado. Bueno, efectivamente ustedes saben que tenemos un sistema especial de visa que es una especie de prechequeo, donde hoy día muy fácilmente, a diferencia como era antes los ciudadanos que querían viajar a Estados Unidos tenían que ir necesariamente a la embajada de Estados Unidos que está en Santiago, sacar una visa, se postulaba, se hacían filas, se entregaba información, etcétera, y luego ellos te estampaban la visa. Hoy día es un sistema donde uno en línea pagan, no sé, creo que son como $13 o $20, y hay un prechequeo y entonces se autoriza esta visa. Y sin perjuicio de eso, de todas formas, a la entrada de Estados Unidos podrían impedir el acceso al país porque después haya llegado alguna otra información. Ese sistema es muy beneficioso, somos el único país en Latinoamérica que tiene eso. Eso hace que tengamos una condición especial y por lo tanto también la información que tiene que intercambiarse entre los países es alta para dar esa seguridad. El problema es que nosotros no estábamos cumpliendo, según se señaló, con la entrega de la información de los chilenos que estaban solicitando y obteniendo estas visas y viajando a Estados Unidos. Eso cambió luego de que nos tocó, ellos año a año analizan este programa, no es un tratado internacional donde ya tenemos esa condición, claro, sino que se va analizando y por lo tanto se puede perder en cualquier momento. El país de Chile se comprometió y comenzó a entregar de manera fluida la información requerida, que de hecho es mucha información, le entrega mucha información de los ciudadanos chilenos que postulan a esta visa y viceversa, y eso permite la tranquilidad hoy día a Estados Unidos, hoy día, de saber quiénes son los que están viajando, si es que tienen antecedentes penales o no. Así funciona el plan. Ahora se está entregando la información, pero el problema es que muchos chilenos viajaron antes de la entrega de esa información, es decir, Estados Unidos los aprobaba o prechequeaba y los admitía a ingresar al país sin haber tenido la totalidad de la información, y muchos de ellos sí tenían antecedentes penales y son los que principalmente están delinquiendo hoy día. Sí. Ahora, no todos entraron por el programa Visa Waiver, algunos ya estaban en Estados Unidos de muchos años, otros entraron con un otro tipo de visa, o sea, no son todos, entiendo, en esa condición, pero principalmente se trataría de aquellos donde Estados Unidos no tuvo la información y les permitió el acceso. Eso ya no está ocurriendo porque hoy día sí se está entregando la información y hay muchos casos que no se están admitiendo. Diputado, aclara eso, pero la gravedad de la sanción, ¿qué pasa si el parlamentario revela una información secreta? ¿Se hace una investigación? Porque entiendo que hoy se va a solicitar formalmente una investigación por vía fiscalía. ¿Cuál es la sanción por no respetar el secreto de la sesión? Miren, esto constituye un delito. Por lo tanto, esto es grave, no solamente una falta al reglamento. Esto se conversó en la sesión del día de ayer, en el plenario, en el hemiciclo, y de hecho también lo íbamos a plantear. Yo también estaba analizando las alternativas y en definitiva, habiendo tomado conocimiento el secretario de la Cámara de esta filtración, tiene que denunciarlo al Ministerio Público, por lo tanto va a haber una investigación del Ministerio Público.
El tema es que yo no sé qué tan fácil va a ser acreditar quién fue la persona que entregó la información, que pueden ser todos los que estuvimos presentes, yo también estaba en esa sesión, y por lo tanto me imagino que la Fiscalía le va a tomar declaración a todos los presentes, etcétera, y al medio que, o no sé si fue más de uno que habría publicado el contenido de esa sesión. Vamos, pero esto es grave. Sí, muy grave. Vamos a esperar ahí cómo avanza, diputado Schubert, que es parte, por supuesto, de esta Comisión de Relaciones Exteriores, en torno a esta situación relacionada indirectamente, porque finalmente es una filtración, es un comportamiento, acá está la ética de por medio, con el tema de la visa waiver, ¿no? Cómo puede afectar y finalmente cómo esto va a teñir más allá de lo penal, cómo nos pueden quitar finalmente esta posibilidad, este programa. Vamos ahora a lo que está pasando con Chile y Venezuela y sobre todo con la reciente visita. Tengo entendido que justamente el embajador Gamuri está retornando hoy, jueves 25, a Venezuela. Hablemos de lo que se dio justamente acá y sobre todo de este dato de los 800.000 migrantes venezolanos en nuestro país que está fuera, en este caso, de las cifras oficiales. ¿Qué opinión le merece y qué información cuentan ustedes también desde la Cámara cuando lo fue a visitar el mismo embajador? Bueno, aquí vamos a tomarnos con el mismo problema, porque lamentablemente la sesión del día martes, donde estuvo el embajador de Chile en Venezuela, fue declarada en parcialidad secreta también. Por lo tanto, vamos a caer en lo mismo de que lo que ahí se conversó no se puede señalar. Sin perjuicio de ello, sí hay mucha información que ya el mismo embajador había dado a la prensa y que había entregado fuera de la sesión secreta. Nosotros tuvimos una reunión, Cancillería invita a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores aproximadamente cada 2 o 3 meses a un almuerzo donde conversamos ya no de lo que a la Cámara le interesa, sino que de lo que la Cancillería nos quiere contar, lo que están haciendo, lo que viene, etcétera. Y tuvimos justo esa reunión el día lunes en Cancillería, y ahí estaba también presente el embajador de Chile en Venezuela, y ahí también hablamos de la situación. Luego, en el martes, en la comisión, hablamos en mayor profundidad, y ahí es donde entregó datos, y por eso ese segundo encuentro fue secreto. Yeah. Ahora, efectivamente, él había hablado de una cifra, pero él señaló y precisó que esa cifra que él entregaba era un número oficial y definitivo, pero que claramente había otra cantidad que es un número desconocido o una cifra negra. Y eso se debe a nuestras fronteras porosas que permite el ingreso. O sea que hay más de 800.000, no entendí, diputado. ¿Hay más de 800.000 en el fondo? ¿La cifra eso es lo que dio a entender. Ya. Eso es lo que dio a entender, y el problema es el problema que tenemos en Chile en términos generales con la migración. Nosotros no sabemos hoy día en Chile, no solamente pensando en Venezuela, en términos generales, no sabemos cuántas personas migrantes y en qué condiciones están, se encuentran en nuestro país, porque están entrando por pasos no oficiales y por lo tanto no hay registros de ellos. Entonces es una cifra negra, es una cifra que no tenemos cómo calcular. Claro. Se puede estimar según la demanda de servicios, pero aún así el consolidar todo ese dato de cómo se demanda servicios hospitalarios o de salud en determinadas comunas, tener esa conciliación no es tan fácil. Por lo tanto tenemos un número indeterminado de inmigrantes no regulares. ¿Y van a pedir a Migraciones que actualice esa cifra? Porque la última que habla de estos cerca de 500.000 es del 2022, además. ¿Van a pedir que se pueda actualizar y que sea sólida y que haya una trazabilidad finalmente a propósito de todo lo que señala? Honestamente, yo no veo tan fácil que podamos tener esa cifra, porque piensa usted que en el proceso de regularización que inició este gobierno era para aquellos que habían ingresado de manera irregular, y una de las finalidades es, por supuesto, tener una cifra, que es indispensable. O sea, si tenemos servicios que son demandados del Estado, tenemos que saber también cuántos son y dónde se encuentran. El problema es que, si usted se da cuenta, en el caso del homicidio del carabinero la semana pasada ya, o antepasada, me parece. Sí, 11 de abril, Manuel Sánchez, ¿no? Así es, el mayor Sánchez, exacto, el mayor Sánchez. 2, me parece, de ellos habían ingresado de manera irregular y no se encontraban en este proceso especial de regularización. Por lo tanto, sabemos que entonces hay varios que probablemente son los que tienen antecedentes criminales, que no pasaron, no entraron por paso legal y por lo tanto no tenemos su registro, y tampoco fueron al proceso de regularización, y esa cifra es negra y no tenemos cómo determinarla hoy día. Sí, es bien preocupante esa imprecisión, porque impide sacar conclusiones y derivar políticas públicas cuando no se sabe la cifra
real y estamos hablando de cientos de miles, la incoherencia entre cifras que se conocen oficialmente y las estimaciones. Pero en esa misma dirección, en los últimos días se ha visto algo que no se estaba notando en el último tiempo, que es la colaboración de los servicios policiales y de inteligencia de países vecinos para poder detectar a los criminales que operan en Chile y después huyen a otro país para ocultarse de las autoridades chilenas. En el caso de este ciudadano venezolano que está vinculado al asesinato del hoy mayor de Carabineros. ¿Cómo se está evaluando en la Comisión de Relaciones Exteriores los puentes con los países? En este caso Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Bueno, las relaciones entre las policías aparentemente es bastante fluida en términos generales. Siempre se ha hablado de una colaboración entre las policías. Ellos tienen incluso personas de contacto y se comparte información precisamente porque ya hace algunos años el crimen no es local y no respeta fronteras, sino que es un crimen organizado transnacional. Y por lo tanto sus modus operandi y la intervención de determinadas personas que son clave son informadas y compartidas porque se está advirtiendo. Por ejemplo, Argentina está muy preocupada de lo que ocurre con, por ejemplo, Irán y su eventual presencia en Bolivia y su eventual presencia en Chile. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tuvieron el atentado de la AMIA años atrás, ¿verdad? Y para ellos eso es relevante. Y eso ocurre fuera de sus fronteras, pero ellos sí están preocupados porque no les da lo mismo, por ejemplo, que hay una célula que esté operando en Bolivia porque eventualmente eso los pone en riesgo. Eso demuestra que hoy día esto no tiene que ver con las fronteras de nuestro país y si ocurre afuera a mí no me importa y no me interesa. Entonces, efectivamente, el intercambio entre las policías, entre los servicios de inteligencia, suele ser, según entendemos nosotros, fluido y bueno. Eso habría permitido también esta detención en Colombia. Son varios países involucrados, de hecho, por la fuga que dio él. Ahora, volviendo también al caso de Chile y Venezuela, ¿en qué va este tema? ¿Cómo se ha implementado? Algo que se firmó además en enero pasado, este acuerdo de colaboración de nuestros países con sus respectivos ministerios del Interior para la lucha contra el crimen organizado, porque lo volvió a reiterar hace poco el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pero no hemos visto, digamos, el detalle, aunque no sé si acá en este caso, con esta detención, también se está aplicando. Bueno, a ver, ahí tenemos un tema que no ha sido muy, a mi juicio, claro respecto de qué importancia tenía o qué efecto ha traído este convenio de colaboración entre Venezuela y Chile suscrito en enero de este año, donde, como ustedes saben, viajó el subsecretario Monsalve a Caracas. ¿Por qué? Porque el intercambio de información es parte de las relaciones entre los países. Nosotros tenemos un embajador en Venezuela y por lo tanto hay relaciones entre Venezuela y Chile y el deber de cooperar debiera existir. Y eso está. Y está con otros países también, sin la necesidad de la firma de un convenio. Entonces ya había, por ejemplo, habían aterrizado aviones chilenos en Caracas con la repatriación de venezolanos que eran devueltos a Venezuela antes de la firma de este convenio. Ahora, se entiende que lo que quiso hacer el gobierno era mejorar ese canal y hacerlo aún más fluido a través de este convenio, que es un compromiso, ¿no es cierto?, más allá de la práctica, un compromiso de colaboración con entrega de información recíproca y que debería facilitar el llevar venezolanos de vuelta a Caracas. El tema es que luego vino esta situación polémica donde todos pensábamos que el convenio ya se había firmado y estaba rigiendo, y cuando se secuestra al exteniente Ojeda allá en Santiago, nos dimos cuenta y ahí nos enteramos, después de una semana, 10 días, que resulta que el convenio estaba firmado, pero no estaba en vigor. El subsecretario señala que efectivamente dijo, el convenio está activo pero no está rigiendo porque Caracas no había nombrado a una persona que era el contacto que permitía la ejecución de este fluir información hacia allá y hacia acá. Entonces, la verdad, yo no sé qué tanto hemos sacado con ese convenio. Ahora entiendo que ya está nombrada esa persona, pero ya antes de que se nombrara, el gobierno de Venezuela se habría comprometido a recibir un avión más. Entonces, la verdad, yo no sé qué sacamos con ese convenio. No le he visto mucho resultado. Tal vez fue un intento, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior, pero creo que no ha traído grandes resultados. Tenemos embajador después de muchos años en Venezuela y la verdad es que tampoco hemos visto un cambio muy positivo respecto a las relaciones, salvo ahora último, cuando Chile tuvo
comentarios más duros hacia el régimen de Maduro, y entonces vemos que Maduro se habría abierto la posibilidad de que llegue un avión más y de que ellos dicen que van a poner a disposición de la justicia chilena a las personas que estamos investigando acá por el homicidio del exteniente Ojeda. La verdad es que yo eso lo quiero ver. Y no me basta con un avión, o sea, un avión son 60, me imagino, de 60 a 100. La reunión personal entre el presidente Boric y Nicolás Maduro. No, además que un avión no puede meter puros delincuentes arriba, se toman el avión, o sea, hay una medida de seguridad. No, claro. Tienen que ir con 2 PDI. Sí. No, cada venezolano que es repatriado tiene que ir con 2 PDI, por lo tanto, en un avión entiendo que caben 80 venezolanos, entonces un avión usted comprenderá que es absolutamente insuficiente, pero también tenemos un problema legal en Chile, de cómo detener, retener y poder enviar y que coincida con la recepción, porque Venezuela es muy compleja en recibir, no es que uno va y vuela y le dice estoy llegando, porque ellos también a su vez tienen que recibirlos, llevarlos a lugares de detención, etcétera. Esa coordinación es compleja, pero además eso también es voluntad política del gobierno de Venezuela, voluntad política del gobierno de Chile. Nosotros le hemos dicho a la ministra del Interior, al canciller, que si necesitan de una ley especial que flexibilice esos procesos en Chile, que otorgue plazos más laxos, nosotros estamos totalmente dispuestos, podemos hacer una ley temporal para precisamente lograr sacar a esa gran cantidad de indocumentados que están cometiendo delitos, dadas las circunstancias de seguridad, pero la verdad es que ese proyecto lo hemos ofrecido y no se ha presentado, y entonces se quejan de que los plazos son muy cortos, pero no presentan un proyecto, los votos están. El tema es que aquí tiene que haber voluntad política y moverse rápido. Muchas gracias, diputado Stefan Schubert, parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y también diputado por el distrito de la región de la Araucanía, el 23. Que le vaya muy bien, linda Así jornada. Gracias, diputado. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Saludos. Chao. Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. ¿Te parece que vamos a una pausa? Para el cafecito. Yo un té, estoy por té hoy. Tecito. Té, café, aquí hay de todo. Ya volvemos, sobre todo hay noticias. Momento de una pausa y ya volvemos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Uy, 7:54 en Línea 1 y la ley corta, sí, pero tan corta que... Con 123 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Vamos a mirar con lupa quién hizo quién. Bueno, cómo votaron finalmente. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y despachó al Senado la ley corta de ISAPRES para destrabar en comisión mixta, es decir, ahí van a estar los senadores y diputados, los nudos pendientes a la normativa que va a permitir dar viabilidad, eso esperamos, al fallo de la Corte Suprema en contra de las aseguradoras. Y de este tema vamos a hablar con el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, y que también va a ser parte, por supuesto, de esta comisión mixta. Así que muy buenos días, senador. ¿Cómo está? Bienvenido a Línea 1. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Voz de radio, senadora. Encantado, pues. No, voz de médico cuando te anuncia que el diagnóstico es fatal. No, yo encuentro que vos como para que te despiertes en la mañana. La gran pregunta es, a esta altura, es si vamos a tener ley corta, porque los plazos se vienen encima y la gran preocupación, senador, si es que el día que corresponde no está la ley, yo entiendo que rige lo que dice la Corte Suprema. El fallo. Claro. El fallo, si no hay razón para que se postergue. Y quiebran. No, si no quiebran. ¿Qué pasa, senador, en ese evento? A ver, este fallo viene de noviembre del año 2022. Este es uno de los 3 fallos judiciales. Hay otros sobre precio base, sobre GES, ¿verdad? Y este es el de tabla de factores, que tuvo 2 prórrogas y el que está ya a puerta de entrar en vigencia dentro de pocas semanas más. El trabajo se va a hacer aceleradamente en la comisión mixta, pero tiene una tarea bien titánica porque debe llegar a un acuerdo, porque tiene 5 parlamentarios de oposición, 5 de gobierno. Eso significa que todo lo que la Cámara, por ejemplo, dijo, que fueron en el informe cosas bastante opuestas a la que dijo el Senado. Por ejemplo, no hay un cálculo de deuda, no hay un plan de devolución, no hay un reajuste extraordinario ni tope, y no hay tampoco capacidad de haber suprimido el retiro de utilidades,
mientras hubiera morosidad. Vamos por punto explicando eso, senador, porque son varias cosas y que finalmente también nos afectan, por supuesto, nuestro bolsillo. Partamos con este tema del rechazo al cálculo de la deuda, que tenía relación también al proyecto que enviado ahí por el Senado, que incluía que se debía considerar el 7% obligatorio en la fórmula. Expliquemos ese punto, senador. Bueno, el 7% es la cotización legal, sí, pero han existido por muchos años planes que están por debajo de ese 7%. Y cuando se creó la primera comisión técnica en el Senado sobre este tema, se llegó a un consenso que después fue refrendado en la sala, que era que en Chile la gente pagara el mismo valor, que era el umbral legal del 7%, para que si no hubiera duda de que se cumpliese un solo criterio siempre en todos los planes de salud de ISAPRE, cosa que se cumple, por ejemplo, en FONASA. Y eso se aprobó por unanimidad. Después en la Cámara, por criterios que no conozco exactamente cuáles fueron, esto se modificó y se dejó al esquema antiguo. Y eso obviamente que es un punto que hay que reponer, fue un punto, yo diría, sensible, que espero que haya sensatez para que se comprenda, porque Chile necesita que haya un umbral legal definido, claro, para todos los casos, sea el sistema público o el sistema privado. ¿Eso significa que la deuda queda sobre 1.000 millones? No. Significa que queda de los 1.180 millones que está calculado con este criterio aprobado, el 7%, como ya no está igual, sube a 1.400 millones de dólares. La original, digamos, o sea, de la que se habló. La original, sí, exactamente. Ya. Y eso hay que actualizarlo también porque podría ser mayor por el tiempo que ha transcurrido, que es 1 año y medio ya, desde esos primeros cálculos. O sea, deja una situación compleja desde ese punto de vista. Pero, peor aún, deja sin un plan, como estaba previsto, para que cada afiliado tenga una cifra. Lo importante es que un afiliado sepa cuánto me deben a mí, claro, cómo yo voy a recibir eso, lo voy a hacer en excedentes o en prestaciones o en dinero, de qué manera eso se valida por la Superintendencia de Salud. Todo ese plan de ajuste se echó abajo. Y ahora, por último, sí, queda un tope que se había definido en la Cámara de Diputados de un 10% como máximo de reajuste, que tampoco quedó ni siquiera un reajuste. No sé cómo ocurrió esto en la Cámara, pero los votos no dieron. El asunto es que la arquitectura principal de todo lo que es ISAPRE se fue abajo, y eso hay que reponerlo en esta comisión mixta, pero llegando a acuerdo, porque si no, desgraciadamente podemos tener un escenario un poquito difícil, complejo, de no tener ley aprobada, y eso devuelve, como ustedes decían, al Ministerio de Salud todas las definiciones. Y eso no es una buena noticia, porque finalmente la implementación de los fallos judiciales se encomendó que fuese a través de esta ley, con reglas claras, reglas que yo creo que habían avanzado bastante, se podrían mejorar, pero va a haber que reponerlas en la escena bajo grados de acuerdo razonable que permita la sostenibilidad del sistema, pero también que haya justicia para los afiliados, que por algo durante años esperaron los fallos de la Corte Suprema de la ley, que fueron fallos bastante importantes y profundos. Senador, para ser franco, esto se lleva discutiendo hace mucho tiempo y la votación de la Cámara y luego en la tarde del Senado demuestra que están en las antípodas. Todo indica que no llegamos a la fecha. En ese escenario, ¿qué pasa? ¿Qué es el más probable? En ese escenario que puede ocurrir, bueno, el Superintendente de Salud tiene que tomar decisiones sobre todo en un fallo que es el de la tabla de factores, que es el que está en juego en este plazo. Y eso ojalá no ocurra, porque la judicialización se puede reactivar y en ese plano yo espero, tengo confianza fundada de que en estos 17 días que quedan antes de los tiempos y fechas podamos llegar con un proyecto definitivo, con un trabajo intenso en la comisión mixta. Esa es la apuesta. Senador Castro, también quisiera hablar de la nueva modalidad de FONASA y luego también de algo que tiene relación con las utilidades de las ISAPRES, cuándo pueden o no retirarlas a propósito de la deuda. Partamos con la nueva modalidad de FONASA. ¿Cómo quedó este tema? Porque hay como un impedimento de alguna manera, o más bien, para que sea quizás más transparente, licitación en vez de trato directo con las aseguradoras.
Claro, siempre la licitación es más transparente, pero es más larga. Sí. O sea, probablemente si hay licitación va a demorar 2 años. Si había trato directo por una vez para poder implementar más rápido el proceso, iba a ser en octubre de este año. O sea, hay un tramo bastante largo de diferencia, porque lo que se trata con esa modalidad es que la atención cara en FONASA, que por ejemplo una hospitalización, una operación de una persona FONASA en una clínica, que hoy día tiene una cobertura no mayor del 30%, suba un 60%, o sea, se transforme en una cobertura eficaz para resolver un problema donde mucha gente tiene que juntar dinero para poder irse a una clínica privada a pagar la diferencia, o bien esperar en un hospital por años. O sea, este es un tema que tiene un sentido de urgencia importante. Ojalá lo podamos resolver ese tema por la vía de un trato directo por una vez, que fue lo que no pasó en la Cámara, porque en general la estructura de la modalidad complementaria quedó bastante conservada. Esto va a ser una modalidad, como hoy día existe la modalidad institucional, que es cuando se atiende a la gente en consultorios, hospitales, la libre elección, que es cuando la gente va a comprar un bono, ¿verdad?, para ver a un doctor, y esta que es nueva, que va a permitir redes de prestadores y seguros adicionales con tarifa plana, de modo tal que la gente tenga mejores coberturas y ayuda mucho a la que es la denominada clase media, que está en FONASA, que recordemos es el 85% de la población, la inmensa mayoría, 16 millones, y por lo tanto creo que es una buena noticia que se haya respetado y conservado los criterios de FONASA y espero que eso se ratifique también muy pronto. Respecto a las utilidades, para terminar mi punto acá, senador. No, las utilidades, claro, una cosa que era bien sentido común, que era que mientras una ISAPRE estuviese con cifras rojas, no pudiese retirar utilidades, porque todo lo que ingrese tiene que estar destinado a las prestaciones, a cubrir a los afiliados en sus atenciones, sus licencias médicas, la hospitalización, en fin. Entonces la norma era muy clara que también debiera reponerse que es que mientras un ISAPRE tenga balances con cifras negativas, no puede hacer retiro de utilidades de sus dueños, sus socios, ¿verdad?, mientras eso no se normalice. Y yo creo que eso es imperativo que se mantenga así. Sí, ahora, eso se aprobó, digamos. Se mantuvo. Perdón, Alejandro. Vaya. Sí, en el proyecto de la Cámara había quedado establecido que las ISAPRES podrían retirar utilidades mientras pagan la deuda, pero el problema está en si no pagan la deuda. No, el problema es si no pagan la deuda, si el afiliado queda desamparado, por ejemplo, una persona con cáncer, una persona con tratamiento de alto costo, había una especie de subsidio definido para que FONASA rescate a esa persona. Supongamos que usted está en un ISAPRE, el ISAPRE no la cumplió, quebró en el camino y usted estaba en una terapia de alto costo. ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, hay cláusulas que se mantuvieron para que FONASA, por ejemplo, le cubra la enfermedad catastrófica que usted tenía cuando estaba en el ISAPRE, de modo tal de que usted tenga un salvataje como paciente, más allá de que su ISAPRE haya quebrado. Es una buena norma, porque permite darle continuidad a las personas que están en esta situación difícil, colgando de un hilo de la ISAPRE, el ISAPRE no les cumpla, por ejemplo, en la devolución, o que el ISAPRE quiebre, que son escenarios que nadie puede decir que pueden suceder eventualmente. Entonces, creo que eso está bastante claro. Eso es un punto que no se tocó ni se modificó en la Cámara de Diputados, venía ya al Senado, creo que es un buen punto de solución. ¿Cuándo empieza, con esto terminamos, a trabajar ya, a sesionar la comisión mixta? En cuanto nos convoque la mesa del Senado. Eso está pendiente, seguramente sabremos entre hoy y mañana, pero estamos en la disposición de trabajar desde ya, todos, senadores y diputados, lo antes posible para poder resolver pronto las diferencias. ¿Y las diferencias es finalmente hasta total despacho? ¿O van a tener que aplicar una norma de ese tipo? ¿O un criterio de ese tipo? Sí, seguramente tendremos varias sesiones y en las últimas ya se pone el total despacho, y así queda zanjada ya el informe final, y eso lo refrendan las dos salas, por convocatoria, que es solamente a votar el informe, no se vota en detalle, no se vota artículo por artículo. Senador, esa es la pega muchas gracias. Gracias al senador socialista Juan Luis Castro, nos ha acompañado esta mañana acá en Línea 1, y feliz cumpleaños atrasado, porque estamos a una semana de su cumpleaños. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Se ve la reseña del Congreso. Que le vaya bien. Gracias, diputado. Hasta pronto, muy amable. 8:07. Pausa. Y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos.
Momento de una pausa y ya volvemos. Los temas más importantes del país en Diario USACH. Uy, qué linda canción escuchábamos. No es de tu época, sí, casi me Alejandro pongo a Guille. bailar. Es de Friends, de la serie Friends. ¿Qué significa eso de tu época? No es de tu época, es de la mía. La época de los boleros. I'll be there for you. Y estamos también, a propósito, ahora con nuestro querido editor, periodista, Por conductor, favor. rostro televisivo. ¿Qué tal si lo locutor? presentamos así? Las noticias de Chile con el editor de Línea 1, Germán Pérez. Que tiene Sobre muchos todo títulos. ¿Ah? Sobre todo Todo rostro. tremendo rostro. ¿Sí es rostro? Le gustó más la presentación que usted le hizo. No es cierto, pero obvio, tiene mucho más flores, un ramillete de flores para que nos Una cuente pérgola. las noticias, sobre todo del Chile, que están alojadas en nuestro portal de USACH, pero no solo de Chile. Cuéntanos, querido. Sí, me quedé sin retorno, pero me di cuenta que me presentaron. Oiga, contarles también las informaciones, bueno, que están destacadas en nuestro sitio web diariosach.cl y dice relación con respecto a la situación judicial que enfrenta el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien, recordemos, va a ser formalizado por parte del Ministerio Público el próximo 7 de mayo en el marco de la investigación en su contra por distintos delitos relacionados con el estallido social y que ha complicado justamente su permanencia al interior de la institución. Ayer se conoció que en estos intentos que ha hecho justamente Ricardo Yáñez para continuar en el cargo y evitar esta formalización de alguna manera, presentó un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Ministerio Público para evitar de alguna manera esta formalización. Ya ha hecho ha presentado algún tipo de recursos, requerimientos ante el Tribunal Constitucional, los cuales no han sido fructíferos de alguna manera para el general director de Carabineros. Consultada al respecto por la radio de la Universidad de Chile, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió justamente a la actual situación de Ricardo Yáñez y se reveló durante esta jornada de día miércoles que aparentemente el general Ricardo Yáñez habría acordado con el gobierno su salida. Previo a esta formalización del 7 de mayo, se habla incluso de que podría ser posterior a la conmemoración del Día del Carabinero este próximo 27 de abril, cae día sábado, si no me equivoco, y en los próximos días entonces se conocería la eventual salida de Ricardo Yáñez al mando de Carabineros. Germán, entiendo que no se ha descartado que pudiera, no digo que vaya a ocurrir, pero por lo menos se ventila en la prensa, que quedar en prisión preventiva. Mire, me quedé sin retorno, me quedé sin retorno. Cuando así que hago preguntas así, escucho. siempre se quedan sin retorno. Porque incomodan. Sí. No, Incomoda, sigue nomás. Vamos a escuchar perdona, Vamos a seguir Germán, avanzando mejor. Sí. pero Vamos a es seguir solamente avanzando entre porque nosotros para aclarar no logro tener contacto lo con delicado ustedes, pero del caso. Contarles también acerca de otra información que está en diariosach.cl, porque senadores se refirieron a la ratificación del polémico dictamen de la Dirección del Trabajo. Ya lo hablábamos en titulares. Se hablan incluso de que se habían afectado las confianzas. La ministra del Trabajo, Janet Jara, y el director del Trabajo, Pablo Centeno, asistieron a la comisión del ramo en el Senado, donde justamente defendieron la aplicación de esta ley de 40 horas y particularmente de este dictamen que generó algo de controversia en los últimos días. Y que impediría de alguna manera la implementación gradual en minutos de esta implementación de la normativa de ley de 40 horas. El pronunciamiento de la Dirección del Trabajo fija el criterio respecto a la forma en que debe implementarse la disminución de la jornada laboral de mañana viernes. Recordemos que es mañana justamente cuando se comienza a aplicar esta normativa, la que no puede fracasar
fraccionarse en reducciones de minutos diarios, como estaba ocurriendo en algunas empresas. Más de este tema vamos a estar... Exacto, una entrevista. Eso, ahora sí lo escucho. Sí, ¿viste? Sí. Todo conectado, todo conectado. No hay que perder la fe. Sí. Eso lo vamos a estar conversando más ratito con una ex directora del trabajo y académica, por supuesto, de la Universidad de Santiago, pero esta información completa también la pueden revisar en diariousach.cl. Oiga, algo que ha generado preocupación, un poco de conmoción también, sobre todo en los amantes de los animales, fue este caso que conocimos hace algunos días de un perrito que fue lanzado de un edificio. Piso 12. Sí, un piso 12. Atroz. Oiga, esta persona... que debe cumplir justamente arresto domiciliario total por arrojar a un perrito desde este piso 12 y provocarle la muerte, fue sorprendido anoche en una velatón que justamente se realizaba por este animalito en el edificio donde ocurrió este hecho, ubicado ahí en el Eleuterio Ramírez con Arturo Prat, en la comuna de Santiago. Fue agredido por los vecinos porque se apareció justamente en medio de esta velatón que se realizaba en ese lugar. Se trata de Sebastián de la Maza, de 30 años, quien en la noche del lunes, recordemos, y en medio de una discusión, arrojó por el balcón a la pequeña mascota, un poodle de su pareja. En esa oportunidad fue retenido incluso por vecinos y testigos, entregando a carabineros, y el martes fue formalizado por maltrato animal y otros delitos. Este individuo fue sorprendido cuando llegaba al edificio en medio de una velatón por Lalito, así se llamaba este perrito. Los vecinos lo reconocieron y atacaron con golpes, por lo que debieron intervenir primero funcionarios municipales de seguridad y luego efectivos de carabineros que lo resguardaron. Y recordar también que él debía permanecer en la casa de sus padres por esta orden judicial emanada del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. También información que puede revisar en diariousach.cl. Continuamos avanzando. También relacionado ahora con el área de seguridad, porque se dio a conocer que Seguridad de Providencia lanzó un sistema bien innovador, fíjese, de videollamadas en tiempo real con vecinos. O sea, si usted está siendo testigo de algún tipo de ilícito, podría contactarse en tiempo real con la Central de Seguridad de Providencia para enviar justamente imágenes en vivo de lo que está ocurriendo, y así el personal municipal pueda tener mayor información de lo que pueda estar ocurriendo. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, lanzó esta moderna modalidad de comunicación con los vecinos denominada 1414 Video Alerta Pro. Suena como un programa, geniante. Que consiste en este sistema, como le decía, de videollamada en tiempo real, como streaming, que permite a la Central de Coordinación Operativa de Seguridad de Providencia acceder a la cámara del teléfono de una persona que esté presenciando o sufra algún tipo de emergencia, algún siniestro, ya sea desde su domicilio o en la vía pública. De hecho, se mostraron imágenes, no las tenemos ahora, pero se mostraron imágenes de cómo es la implementación de este teléfono. Es como que si uno estuviera haciendo una transmisión por alguna red social, solo que esto llega directamente a la Central de Seguridad de Providencia. Ahora, de ahí a la reacción habría que calcular cuánto tiempo se demoran en llegar. No, y ahí siempre hay temas que ver, por ejemplo, el tema del almacenamiento de datos, bueno, todas regulaciones que están ahí en pleno desarrollo. Voy también a probarlo en mi nuestro comuna país. Y te cuento. Ya pues. ¿Ya? Y ahí nos cuentan, la entrevistamos. Ya. ¿Le parece? Me parece. Claro, entonces dice, mire, llamé y sonaba ocupado. ¿Visto las películas de suspenso cuando llama a 911 y nadie contesta? Ah, no, pero en Estados Unidos contestan. El problema es acá. En las películas contestan. Acá no contestan. acá no contestan. La realidad es más complejo, porque los sistemas son muy sofisticados y además hay que tener la conexión con la capacidad de respuesta inmediata. Y si hay un radio o dos radiopatrulla por comuna, comprenderá que el día del níspero van a llegar. Así es, pues. ¿Algo más? Bueno, pero hay que valorar el hecho. Siga. Una buena noticia. Sí. Hoy, en noticias positivas. Ya.
vamos al deporte, porque luego de esta buena imagen que quedó respecto a Chile como país organizador de los últimos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, nuestro país fue confirmado como sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales del año 2027. Esta noticia fue dada a conocer por medio de un comunicado. También se conoció ahí una llamada donde la performance. Sí, está buena. Sí, donde el ministro del deporte, el Kaiser, como le dice Alejandro, Jaime Pizarro, llamaba al presidente Boric desde los Estados Unidos para informarle que habían prosperado estas conversaciones para ser sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. La Junta Directiva Internacional del torneo anunció que la competición se realizará en suelo criollo, siendo la primera vez que se lleva a cabo en el hemisferio sur. Fíjese ustedes. Inédito. Mira tú. Inédito. ¿Ah? Estamos siendo conocidos a nivel mundial respecto a la organización de eventos deportivos. Esperamos, eso sí, lo más importante, lo que confirmó hace algunos días el presidente Boric oficialmente, que se están haciendo las gestiones para llevar a cabo Juegos Olímpicos. ¿Estamos preparados? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Bueno, falta harto los olímpicos no sean, pero probemos con esto. No tengamos tan poca fe, don Alejandro. Tiene razón. Cuando se quiere, se puede. Echémosle para adelante. Es jueves, línea editorial del viernes. De Radio USACH, Santiago TV. Vamos por los Juegos Olímpicos. Ya, vamos a un corte, ¿les parece? Hasta ahora de la mañana. Cuando se quiere, se ya, puede. Sí. Oye, son las 8:23 y ¿sabes la temperatura, querido Germán? 9. No, 6 grados, 6,4, 2 grados subido desde que comenzamos. Impresionante. Hay que tomarse un cafecito. A ver, ¿está mi café aquí o no? Salud. Sí, salud. Me voy a tomar un cafecito que está calentito. Vamos al corte. Ya, compañero. Muchas gracias por su revisión. Gracias por compartir. Compañero que patúa. Vale. Señor editor. Muchas gracias. Oiga, y no comparte. No, si le vamos a llevar uno. Eso, te vamos a compartir. Vamos a la pausa y ya regresamos a Línea 1. Vamos. Momento de una pausa y ya volvemos. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Ya lo hemos comentado, mañana, viernes 26 de abril, va a comenzar a regir la reducción de la jornada laboral a 44 horas, esto fruto de la ley de las 40 horas. Y ha surgido una controversia respecto a un dictamen de la Dirección del Trabajo que buscaba aclarar la implementación de esta nueva normativa. Bueno, vamos a despejar las dudas con una experta en la materia. Estamos ya acá en nuestro estudio con la abogada académica de la Escuela de Derecho de la USACH y ex directora del Trabajo, Lilia Jerez, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Lilia? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias a usted por venir, abogada, y además académica nuestra. Sí, claro. Así que... Y una experta en la materia. USACH. ¿Quién mejor que estuvo ahí en la Dirección del Trabajo para hablar de lo que estaba pasando? Porque, a ver, más allá, ya nos vamos a detener en la polémica, ¿no, Alejandro? O pero sea, expliquemos esa es la clave de esto. Sí. Empieza mañana y ya hay una polémica salvaje. ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, más allá de los aspectos políticos o la situación? Porque la ley está mal hecha. Pues, ¿Está mal hecha? Sí. Partamos con esa pregunta, me parece muy bien. ¿Está mal hecha con esa afirmación que hace Alejandro? Es una pregunta difícil porque de respuesta. A ver, claramente cuando hay un tema de interpretación y que durante X tiempo, bastante tiempo, se entendió una cosa, después la Dirección del Trabajo sale diciendo otra, como entendimos todos tan mal, es como un poco de sentido común. Al menos poca claridad. Claro, por lo menos hay poca claridad. Y ayer en una discusión que existió en la Comisión de Trabajo del Senado, se habló y dice, bueno, si está mal, sería el Senado o el Congreso el que debería a lo mejor cambiar y aclarar algunos puntos oscuros que pueda tener la ley. Pero en todo caso, la Dirección del Trabajo de forma permanente, hace muchísimos años, ¿cierto?, que emite dictámenes que aclaran el sentido y alcance de la ley. Busca interpretar dentro de la facultad administrativa. No puede cambiar la ley. Claro. Si la ley no dice algo, la Dirección del Trabajo no puede decirlo, sino en el fondo es como llevar a la práctica lo que dice la ley para que sea más útil y más fácil para las partes de la relación laboral, los trabajadores, las empresas, los sindicatos, aplicar esta ley. Pero es una cosa de aplicación desde el punto de vista de la Dirección del Trabajo. Para entrar al área chica, porque esto es clave para ver cómo se aplica. Hay una cosa, es la norma legal general, que se reduce la jornada laboral a 40 horas. Claro. Y por lo tanto, todo el mundo entendió que iba a ser gradual
y por lo tanto el primer año iba a ser en un día de la semana 1 hora menos. Pero si uno ve las normas transitorias, que también tienen su espíritu, plantea un criterio de gradualidad que quedó abierto. Claro. Entonces los empresarios dijeron, no, son como creo que 12 minutos que salen antes todos los días. Y además empezaron a meter el tema de la hora de colación, que más que en la ley es un acuerdo de derecho de facto, ¿no? Claro, a ver, garantías que hay varios, logradas. Entonces, ¿cómo nos explica esto? Voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué viene la confusión? Porque yo no quiero acá presumir mala fe ni fraude a la ley, y les voy a explicar por qué pasa esto. La jornada de trabajo es semanal. ¿Ya? Claro. Esa es la lógica. Entonces, son 45 horas semanales, que la regla general es que se distribuyen en 5 o 6 días de la semana, exceptuando el domingo. Entonces, la regla general es que se distribuye de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Ya? Eso es lo que existe hoy. Hay otras excepciones, pero eso no nos vamos a meter todavía, pues sería enredar el tema. Entonces, cuando rebajan la jornada, dicen, ya el primer año, que es ahora, ¿cierto? Sí. Este viernes, mañana, que increíble que sea mañana, sí, dice, vamos a rebajar a 44 horas semanales. No habla del día, ¿ya? No. Claro. Entonces habla de las 44 horas semanales. Y ahí es donde entra la norma transitoria, el tercero transitorio, que dice, primero lleguen a acuerdo, ¿cómo rebajamos este día? Entonces lo que insta la ley es llegar a acuerdo, porque tal vez, la parte laboral, claro, en donde hay sindicatos. No, es con cualquier, dice las partes o la organización sindical. Ya. Entonces el empleador, y eso dice un dictamen también de la Dirección del Trabajo, debe hacer una propuesta a los trabajadores, decirle, mire, ¿sabe qué? Rebajemos la hora tal día o rebajémoslo en minutos, porque puede ser que les sirva a todos por un tema de los regímenes de turno, o porque tal vez puede ser conveniente, no lo sabemos, o tal vez me conviene más que me descuenten en la mañana, puede ser. El tema era el almuerzo, la colación. Claro, la colación entra en otro, claro. Voy ya, para allá, pero entro para allá inmediatamente. Okay. Claro, entonces el dictamen, o sea, no el dictamen, la ley dice, lleguen a acuerdo. Sí. Y cuando entra la polémica es en el caso del desacuerdo, porque la ley dice, en caso de desacuerdo, reduzca de forma proporcional entre los días de la semana la reducción de la jornada. Pero la ley, entonces aquí es como leemos la ley. La leemos entre de que aquí a 4 años más va a rebajarse a 40 horas o lo que pasa hoy. Claro, suena feo, concuerdo, rebajar 10 o 12 minutos, porque en el fondo son los 60 minutos divididos en 5 o 6 días. Claro. Pero piénselo después en el 2026 cuando entren 2 horas más. Ahí va a ser la... Porque ahí va a ser... hora diaria. 42 van a ser. Si seguimos con esa lógica, por ejemplo, si seguimos dividiendo por minuto en caso de desacuerdo, ahí ya va a ser 30 minutos, sumándolo de ahora, menos en todos los días de la semana. Y ahí suena harto mejor. Y al final del periodo son 20 minutos más y ahí ya termina la hora. Y suena harto mejor. Pero claro, hoy, como es solo 1 hora, suena... Sí, suena... puedo considerar que suena raro, a lo menos. Pelo, claro, entonces se presta. Claro, y por eso, pero hay que decir, cierto, que acá y que lo hagamos a mí me toca lo transparente, cierto, asesorar a empresas el día de hoy, pero también soy académica. ¿Cuál era uno de los grandes problemas? Es que a lo mejor lo pudieron haber dicho antes, porque estos lo dijeron, porque todos habíamos entendido que se podían los minutos, o sea, de buena fe. Si uno, mire, yo estoy en desacuerdo, yo creo que todo el mundo se hizo la expectativa de iba a ser 1 hora en la semana. Un viernes vamos a ver 1 hora antes. Claro. Fantástico. Y el segundo año 2 días y el tercero 3 y etcétera. Pero el problema está en que la norma transitoria que está dentro del espíritu es facilitar la aplicación gradual de esta ley. Claro. Así se dice. Yo habría votado en contra, pero así está establecido. Así por lo está tanto, establecido. Tienen razón los que dicen voy a bajar 10 minutos. Claro, y pongámonos en el caso, para llevarlo súper a la práctica, tal vez, ya a lo mejor todos lo leímos mal, pero el problema es que nos dijeron que lo leímos mal 1 semana antes, y ya las empresas y los trabajadores y las organizaciones sindicales o estaban llegando a acuerdo o habían firmado anexos con los minutos, entonces eso provocó un tema de conflictividad laboral que era súper evitable considerando que la ley tuvo 1 año de puesta en marcha. O sea, podrían haberlo emitido en agosto y no estaríamos hablando ahora de esto, ya estaría todo resuelto, ¿no? Ahora, pero en general lo que está prevaleciendo, profesora, es llegar al acuerdo. Sí, en general sí, porque al
menos desde lo que yo he visto, siempre se privilegió el acuerdo y al final, claro, en una empresa, las empresas tienen distintas realidades, ¿cierto? Entonces tenemos más trabajadores, menos trabajadores. Hay empresas que, yo he hablado también con sindicatos, no, si a mí me convenía los de los minutos, me convenía tal cosa, la mayoría se llega a acuerdo, pero evidentemente eso es imposible llegar a acuerdo en el 100% de los casos. Te preguntaba, perdón, la colación, la colación, la hora del almuerzo, porque nunca hay mucha claridad. Uno conversa y puede llevar décadas trabajando de empleado, digamos, y uno dice, ¿cuenta o no cuenta cuando uno va a pedir un permiso administrativo y la rebaja de hora? Aclaremos eso, porque también estuvo... Sí, la colación siempre ha sido un tema. Sí, porque de hecho incluso los alumnos se enredan también con lo mismo, yo parto ahí. A ver, la regla general es la colación, es que es un tiempo, ¿cierto?, destinado a almorzar o a descansar, de a lo menos 30 minutos. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? Esto es lo que, voy a repetir lo que dice la ley. A lo menos 30 minutos no imputables a la jornada. ¿Qué significa eso? Que mi tiempo de permanencia en la empresa es más tiempo de lo que voy a estar en jornada. ¿Por qué? Porque hagamos cuenta, para hacerlo fácil, porque soy abogada y me cuestan las matemáticas, que todavía estamos bajo el régimen hasta el día de hoy de 45 horas y además tengo una hora de colación. Eso significa, ¿cierto?, que una hora de colación a la semana, trabajo 5 días, en el fondo mi tiempo de permanencia en la empresa son 50 horas, no 45. Exacto. Eso es lo que significa la regla general no imputable a la jornada. Pero se puede pactar lo contrario, como se puede pactar más tiempo, cómo se puede pactar que no sea imputable a la jornada. Y ahí es donde hay un tema súper, de nuevo de esto, y aquí es súper debatible y opinable. Derecho adquirido se llama. Claro. Media hora o 30 minutos, eso es lo que prevalece. Y prevalece eso. Entonces, pero en algunos casos, los trabajadores tenían la colación que era imputable a la jornada, por lo tanto, su permanencia en la empresa era 45 horas, pero su trabajo efectivo, la jornada efectiva era de 40 horas. Entonces, alguna empresa, uno podría ser bien o mal, o sea, eso ya es opinable, podría decir, oye, usted ya tiene la jornada de 40, porque resulta que usted no trabaja 45, sino que trabaja 40. Y otros pueden decir lo que usted dice, Alejandro, derecho adquirido, de nuevo, yo siempre he trabajado así, entonces lo que corresponde es que mi jornada efectiva baje también, porque ese es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? De nuevo nos dice, lleguen a acuerdo. ¿Ya? Y ahí a donde, claro, uno puede usar o mal usar ese acuerdo para interesante llegar. Lo que dice, ¿no? Recalcar, porque estamos hablando de números, de horas, más, menos, discusiones, organismos técnicos. El espíritu, finalmente, de esta reducción horaria laboral, finalmente es para que la gente tenga más tiempo, las personas, todos nosotros, el 99% de la población, sobre todo en nuestro país, de poder estar con nuestras familias, de poder, y lo voy a decir así, tener un espacio para el ocio, llegar más temprano a la casa, hacer lo que uno quiera, no reventarse con todos estos índices que hay en la salud mental. Entonces, por eso quizás genera un poco ruido esto de los minutos, porque claro, no es, digamos, sustantivo, no se siente como que tú vas a descansar o vas a estar con tu familia o vas a llegar antes a la casa, 12 minutos prácticamente se pasan volando. Pero hay que entender finalmente la gradualidad para que se logre el espíritu en un par de años más. Yo creo que hay un tema comunicacional, porque claro, todo lo que hemos entendido, porque así salió en la prensa en todos lados, es que la jornada se reduce a 40 horas. Sí, pero eso va a pasar en el año 2028. O este año es solo una hora. Blanca, así como veamos cómo funciona. Claro, y el 2026 ahí ya vamos a notar más, porque en el 2026 ya son 3 horas. Y el espíritu de la ley es interpretable por la norma general, que es lo que todos entendimos, 1 hora menos de trabajo en la semana, qué fantástico, el viernes salgo 1 hora antes. El problema está que la norma transitoria también tiene un espíritu, y es introducir la flexibilidad, y ahí empieza la contradicción, porque cuando un empresario dice, voy a reducir de 10 minutos o algo más, la ley se lo permite, pues entonces el problema es, vuelvo al Congreso Nacional, ¿qué fue? ¿Por qué introdujeron esto? Porque de hecho el dictamen que uno, yo fui directora nacional del trabajo, yo entiendo que uno trata siempre de hacer esto que es aplicable, hacerlo de buena fe, etcétera, pero también tiene un tema, por ejemplo, porque el dictamen dice que esta hora que la va a reducir el empleador en el día que el empleador decida.
Entonces, ya tal vez, como dijo Alejandro, todos pensamos en el viernes, yo también pensaría en el viernes, obvio, la lógica, pero el empleador tal vez le conviene el martes, no estamos de acuerdo, entonces yo te impongo el martes. Entonces, ven que el dictamen tampoco, porque como la norma quedó sujeta a debate, claro, tampoco es la salida, tampoco es tan óptima, porque no es que podamos imponer o que sea el mejor día que a lo mejor al trabajador le convenga más, sino que el día que la empresa imponga que para ellos es mejor. Sí, además que hay un tema de coordinar los horarios, los turnos. Claro, ojo, porque no es así que sea malo, sino que las empresas tienen maneras de funcionar. Pero usted no se haga ilusiones porque usted no le corresponde. No, sí sé. No vaya nadie. ¿A quién le corresponde? ¿Quiénes tienen realmente el beneficio? Porque todo lo que hay en equipo prensa, olvídense. Ya sabemos que los empleados del Estado no estamos dentro todavía de esta situación. Y esa es súper buena pregunta. Ni los honorarios, así que vamos con ese detalle. A ver, aclaremos bien. A ver, primero que esta rebaja se aplica al sector privado, ¿cierto? Todos los funcionarios públicos no se les aplica porque ellos tienen que tener una reforma especial, aunque a los funcionarios públicos tienen ya 44 horas. O sea, nosotros salimos más temprano el viernes. Claro, sí, porque yo también fui funcionaria pública, ya son 44 horas. Sí. Yo creo que ahí el tema, la controversia se va a empezar a generar cuando ya sean para 26, aunque esta ley, ojo, uno solo habla de la rebaja de la jornada porque tal vez es lo que más conocemos, pero también tiene otros beneficios que podemos hablarlo después. Entonces tenemos 44 horas, no se aplica entonces al sector público, y ahí usted me dijo honorario, y ahí hay todo un temón sobre el tema porque entonces ¿a quiénes se aplica? A los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, bajo contrato de trabajo y que tengan jornada. Y ahí hay otro tema de la ley que ahora está pasando un poquito más desapercibido, pero yo creo que va a ser el gran tema durante la aplicación, que es la modificación al artículo 22, inciso segundo, que es el conocidísimo artículo 22, se conoce así, pero es el inciso segundo, que habla de los trabajadores excluidos de jornada. Ellos entonces no se les aplica la rebaja porque no tienen jornada, pero la ley vino a enmarcar o de cierta manera limitar el uso del artículo 22, inciso segundo, y por lo tanto debería haber un gran número de personas, y así también siguió diciendo por la ministra y el director del trabajo en la prensa, que pasen de no tener jornada a tener jornada, y teniendo jornada entran a las 44 horas, pero eso es una discusión bien, digamos, intensa. Y el tema de los honorarios tampoco es menor, porque ahí hay los honorarios, a ver, si bien efectivamente no se les aplica la norma porque no están regidos por el Código del Trabajo, hay un tema bien intenso sobre la informalidad que ese contrato de honorario puede encubrir, que a lo mejor en verdad es una relación laboral, pero que la encubrimos, la disfrazamos de una relación civil, y que no me genera ciertos estos derechos laborales, pero en verdad es una relación laboral. Sí, le pasa mucho. En suma, y para cerrar, ¿cuántos trabajadoras y trabajadores van a tener el beneficio de este proceso gradual hasta 5 años más? Ahí voy a usar los datos que yo conocía antes, y era bien difícil el dato de cuántos trabajadores asalariados existían en Chile. Son alrededor de 5 millones, al menos la última estadística que yo vi. De esos 5 millones, la gran mayoría, y ahí me disculpa porque no tengo el dato en específico, tienen jornada de trabajo. Entonces uno pensaría, cierto, que de su porcentaje, uno diría el 70% debería reducírsele la jornada. Pero también queda un porcentaje de estas personas que actualmente no teniendo jornada deberían pasar a tener jornada y también se van a ver beneficiados. Bueno, quedan pendientes los otros beneficios. Te vamos a invitar nuevamente, Lilia Jerez, ex directora del trabajo y académica de nuestra casa de estudio, abogada, que nos explicó muy bien en qué consistía toda esta controversia, ¿no? A propósito también del dictamen de la Dirección del Trabajo, las distintas interpretaciones con la implementación de la ley de 40 horas. Que tengas lindo resto de semana. Igualmente, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que profe. Viva la jornada de 40 horas. Son las 8:43. Una mirada al mundo en Internacional. ¿El mundo? El mundo, por supuesto. Vamos a revisar las principales noticias internacionales con nuestra compañera, la periodista Valentina Quejele. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Vale. Muy buenos días. ¿Cómo están tú y Alejandro? Muy bien. Nosotros estamos aquí con ánimo de viernes, patudamente, no sé por qué. Con una sensación de poder, de hacer las cosas cuando se quiere. Lo voy a mandar en ADE. ¿Mandémoslo en ADE? Sí, ya. Lo voy a cambiar el estado de ánimo. Vaya a reportear en ADE. Si no se ponen todos de acuerdo, nos va a ir mal a todos. Te escuchamos, Ya vale, vamos.
Vamos a comenzar con ese ánimo el reporte de noticias del mundo. Les voy a contar un poco sobre lo que está ocurriendo en España. El presidente de este país, Pedro Sánchez, podría renunciar a su cargo. Él decidió cancelar por unos días, prácticamente toda la semana, su agenda pública para reflexionar si renuncia a la jefatura del Ejecutivo o no. Esto tras la denuncia contra su esposa Begoña Gómez por supuesta corrupción. El mandatario va a comunicar su decisión final la próxima semana, el lunes 29 de abril. Sánchez informó en una carta a la ciudadanía que hizo pública a través de distintos medios como sus redes sociales esta decisión después de que un juzgado de Madrid abriera una investigación en contra de Gómez, su esposa, por la supuesta comisión de delitos como tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esto fue tras una denuncia hecha por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias. Tenemos también un fragmento de las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez. Va a salir aquí en pantalla para que lo podamos leer. Él dice textualmente: en resumen, esto se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa. Esa es una de las cosas que él dijo. Tenemos otro fragmento de las declaraciones de Pedro Sánchez que dice: todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Esto fue lo que dijo el presidente de España con respecto a la decisión que él va a tomar y que, como en sus propias declaraciones, dijo que va a dar a conocer el próximo 29 de abril. Ha estado también en conversaciones y en contacto con el rey de España con respecto a toda esta situación y veamos qué es lo que dice. Les voy a estar contando también el lunes qué es lo que ocurre con este caso. Vamos ahora a acercarnos a nuestro país, particularmente vamos a hablar de nuestro país vecino, Perú. La presidenta Dina Boluarte de dicho país está siendo investigada por el delito de cohecho pasivo impropio. Además, ha sido investigada, y lo está haciendo actualmente, por enriquecimiento ilícito. Esto en el marco del caso Rolex, por los relojes de lujo de esta marca que ella ha usado en varios eventos oficiales. Esto ha sido ya adelantado por el Ministerio Público peruano y la autoridad está diciendo que van a ampliar las pesquisas contra la mandataria. No sé si ustedes saben que fue la prensa la que dio a conocer también que ella estaba utilizando estos relojes de lujo. Sí. Sí, recordamos que pusieron ahí. Todo por unos relojes que lució la presidenta. Si tú investigas, mira lo curioso entre lo peruano y lo español. ¿Sí? Cuando tú estás en ciertas esferas, tu sola presencia, una gestión tuya, si tu marido es el presidente de la República, tiene un peso por sí mismo. Claro. Le pasó a Sebastián Piñera cuando compró Chilevisión. El hecho de tener a Chilevisión, a él públicamente le cambió el ambiente. Y todo el mundo recurría a él porque no era un político cualquiera, era un político con un medio de comunicación. El poder por sí mismo te da capacidad de influencia, etcétera. Entonces lo que hay que ver en España es cuáles son los fundamentos y las pruebas, porque todavía no las conocemos. Sabemos la denuncia, sabemos que es plausible, pero no tenemos evidencia que sea tan así. En el caso de Dina Boluarte, todo partió con unos relojes muy caros. ¿Y de dónde lo saca si no es que ella no es una persona de fortuna? Dijo que se lo habían prestado. Claro, y ha entrado en contradicciones, se nos compró, no los compró. Pero además hay que reconocer que la están buscando por otro lado. El problema de Perú, por lo tanto, no son los relojes, es la inestabilidad política. Sí. Es la inestabilidad y política. Las respuestas son muy distintas, por supuesto. Consideran que un presidente que lleva un año en el cargo y ya se está eternizando en el poder. Ahí hay un problema en el Congreso. Ojo chileno, el Congreso está destruyendo la institucionalidad en Perú. Han echado a todos los últimos 6 presidentes por razones de ese tipo. Yo me pregunto cuánto vale la democracia y la estabilidad de un país preocupado de los relojes de la presidenta. Ahora, si se los robó, bueno... Más preocupante que los relojes son los misiles, así que vamos con Estados Unidos. Vamos con los misiles, eso sí que sí. Estos vientos de guerra que vienen, cada día más riesgo de una tercera guerra mundial. Vamos. Claro, como ustedes bien señalan, vamos a hablar sobre ese tema. El presidente estadounidense Joe Biden anunció desde la Casa Blanca, o bueno, más bien la Casa del Ejecutivo, anunció que enviaron en secreto a Ucrania por parte de Estados Unidos misiles de largo alcance, que este país llevaba meses reclamando y que Washington se había resistido a entregar. Esto lo dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake
Sullivan, y él explicó que Biden ordenó en febrero proporcionar a Ucrania este número significativo de misiles, pero solo para que fueran usados dentro del territorio ucraniano y no para atacar a Rusia. Sin embargo, un mes después de que ocurriera esto, en marzo, estos misiles fueron entregados a Ucrania. Esto lo reveló Sullivan, y aunque en el momento no se hizo público esa entrega, los misiles estaban incluidos en un paquete de ayuda militar valorado en $300 millones, que fue aprobado por Biden el pasado 12 de marzo. Esto lo detalla su asesor, como yo les cuento, y también se da en el marco de lo que hablábamos un poco ayer. Aprobaron nuevamente un paquete de ayuda para distintos países, entre ellos Ucrania, aproximadamente unos 61.000 millones de dólares. Una ayuda millonaria para estos países, no solo para Ucrania, sino que también para Israel y para Taiwán. ¿Qué ha dicho Rusia con respecto a lo que está ocurriendo también en todo este conflicto bélico? Bueno, este país realizó una advertencia contra el emplazamiento de armas nucleares de la OTAN que podrían desplegarse en Polonia, y aseguró que de concretarse esto se convertirán en un objetivo prioritario en la planificación militar rusa. Esta advertencia la realizó el viceministro de Exteriores ruso, y el diplomático se refirió a unas declaraciones que no sé si ustedes pudieron ver. El presidente polaco dijo que afirmó anteriormente que su país estaba dispuesto a aceptar armas nucleares en su territorio de sus países aliados. No sé qué creen ustedes que pueda desencadenar esto. Bueno, obviamente si tú le pones misiles en la frontera a un país, cualquiera sea, capitalista, socialista, estatista, neoliberal, está afectando su seguridad y va a defenderse y va a poner lo mismo. Aquí lo que se está produciendo es un escalamiento irresponsable, porque nos arrastran a todos en la lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y Europa, que se enfrenta a la arremetida asiática, que no está coherentemente unida, pero que está China, que está, Rusia, India, y que no necesariamente son un frente monolítico. Quizás China y Rusia sí, la India juega un poco más, pero esta emergencia de nuevas potencias, donde en América Latina incluye a Brasil en primer lugar y en algún grado México, implica una alteración, obviamente, de la naturaleza de las relaciones de hegemonía en el mundo. Eso es lo que está en disputa, y todos los expertos dicen que siempre que se produce una alteración en la correlación de fuerzas a nivel del mundo, ha terminado en guerras. Claro, de hecho, desde Rusia están diciendo que en caso de que los países aliados de Polonia desde la OTAN crean que van a proteger al país con esta decisión de desplegar armas nucleares en su territorio, en realidad van a lograr lo contrario, y que estos serían objetivos que estaría Rusia monitoreando y atacando también en su planificación militar. Les voy a terminar de contar sobre las noticias del mundo con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos nuevamente, pero esta vez con el exmandatario de dicho país, Donald Trump. El Tribunal Supremo de dicho país va a celebrar una audiencia inédita para escuchar cuáles son los argumentos a favor y en contra del intento de Donald Trump de salvarse del juicio del asalto al Capitolio. Él está alegando que tiene inmunidad penal por haber sido presidente de este país. Esta decisión que tome el alto tribunal, sea cual sea, va a afectar el juicio penal pendiente que también tiene el exmandatario en Washington, y también, por supuesto, el rumbo de la campaña electoral que se va a dar en los comicios el próximo 5 de noviembre. Es la primera vez que la máxima autoridad judicial de este país se pronuncia con respecto a una cuestión de este tipo, porque jamás había sido imputado penalmente un expresidente, entonces tiene que decidir el Supremo si es que efectivamente él tiene inmunidad penal o no. Eso es lo que está siendo bastante polémico y curioso en este caso, pero nuevamente también les comento que vamos a estar atentos a esto y se los vamos a comentar en el reporte de noticias internacionales aquí en Línea 1. Excelente, muchísimas gracias, Valentina Kiejele. Son las 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. El día, el tema que se va a comer las portadas es la presencia del presidente Boric en la ENADE, donde van a asistir los representantes, gerentes, etcétera, de las grandes empresas que ya están llegando. Esto está todo activado ya hace rato, y donde incluso podrían aparecer algunos de los grandes dueños del capital en nuestro país. Es la gran industria, la gran sistema bancario, financiero. Los poderosos de Chile
un tete-a-tete con el presidente de la República. Y no solo de Chile, porque va a estar la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el exmandatario de Colombia, Iván Duque. A las 10 de la mañana, Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, junto a Pamela Barros, que es la gerente de operaciones de Metro de Santiago, presenta las medidas operacionales adoptadas para el concierto de los Bunkers y la Maratón de Santiago. ¿Qué va a pasar a las 11? A las 11 de la mañana, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados va a anunciar una querella por la filtración de información secreta por parte de parlamentarios en reuniones con la embajadora de Estados Unidos, lo cual en Chile es un delito. Estamos hablando Así que hay un de diputado Erika Edo, que si lo investigan y lo detectan puede perder el cargo. Sí, Erika Edo va a presentar entonces este tema de la Fiscalía. Bueno, y la ministra de Salud al mediodía, Jimena Aguilera, se va a reunir con el representante de Chile de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, en este caso Fernando Leanes, para abordar la situación epidemiológica de dengue en la región y también la presencia del mosquito acá en Chile. ¿Qué pasa también al mediodía? Bueno, los funcionarios públicos liderados por la ANEF, que es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y su presidente José Pérez se reúnen en la Plaza de la Ciudadanía frente a la Moneda para exigir la constitución de la mesa sectorial de negociación entre la ANEF y el gobierno. Y a las 2:30, ¿sí? 14:30, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, encabeza el lanzamiento de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico Chile 2024 y la celebración 13º del aniversario de la Alianza del Pacífico. Y son las 8:56, nos vamos, hasta aquí llega Línea 1, por su compañía, muchas gracias, lo esperamos mañana a las 7 en punto. Chao.